Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jessica Barragán, estudiante de la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. El día de hoy hablaremos sobre el proceso de atención a enfermería aplicado al niño con tratamiento quirúrgico. Acompáñenme para comprender mejor las principales patologías quirúrgicas pediátricas y los cuidados que requieren. Revisaremos primero una introducción general sobre la cirugía pediátrica y la importancia del cuidado enfermero en cada etapa. Posteriormente, analizaremos los tipos de cirugías más frecuentes en la población infantil. Después profundizaremos en dos de las patologías más comunes, amigdalitis y apendicitis. Es importante mencionar que la amigdalitis es una de las infecciones más frecuentes en la infancia. Se estima que hasta el 30 al 40% de los niños menores de 15 años presentan al menos un episodio anual, siendo más común entre los 5 y los 15 años. Por otro lado, la apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente en pediatría, como una prevalencia aproximada de 7 a 8% en la población general. Aparece con mayor frecuencia entre los 10 y los 14 años. Finalmente, revisaremos de forma detallada las intervenciones de enfermería preoperatorias y posoperatorias para cada una de estas patologías. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan más de 200 millones de procedimientos quirúrgicos en niños y adolescentes. Sin embargo, la cirugía pediátrica implica retos importantes como ansiedad y estrés preoperatorios, dolor posoperatorio y riesgo de complicación como infecciones en el sitio quirúrgico. Por esta razón, el cuidado de enfermería es fundamental para reducir riesgos, brindar seguridad y mejorar los resultados quirúrgicos en los pacientes pediátricos. A continuación, revisaremos los tipos de cirugías. Cirugía mayor. Procedimiento complejo que requiere hospitalización prolongada y conllevan mayor riesgo de complicaciones. Cirugía menor. Intervenciones rápidas con recuperación corta y generalmente sin necesidad de internamiento. Cirugía de urgencia. Se realiza por una condición que pone en riesgo la vida del niño y requiere intervención inmediata. Cirugía electiva. Procedimiento programado con anticipación. Es útil, pero no indispensable para preservar la vida. Amigdalitis. Primero hablaremos de la anatomía. ¿Qué son las amígdalas? Las amígdalas son estructuras linfoides que forman parte del sistema inmunológico. Su función principal es proteger al organismo atrapando microorganismos que entran por la boca y la nariz. Podemos decir que actúan como la primera línea de defensa dentro de las vías respiratorias superiores. Están ubicadas en la parte posterior de la boca, específicamente a ambos lados de la faringe, situados entre los pilares del paladar blando. Una de las características más importantes de las amígdalas es que se presenta una superficie irregular, llena de hendiduras y pliegues llamados criptas amigdalinas. Estas criptas son invaginaciones profundas que incrementan la superficie de contacto entre las amígdalas y los microorganismos que entran por la boca y la nariz. Esto significa que pueden atrapar restos celulares, bacterias y virus, permitiendo que el sistema inmunológico los reconozca. ¿Cuál es su rol inmunológico? Las amígdalas forman parte del anillo de Waldeyer, que son un conjunto de estructuras linfoides que protegen la entrada de las vías respiratorias y digestivas. Dentro de estas criptas se encuentran células inmunológicas muy importantes como los linfocitos B, los linfocitos T, macrófagos. Estas células detectan antígenos que activan respuestas inmunes. ¿Qué es la amigdalitis?
Es la infección de las amígdalas que se caracteriza por garganta roja de más de 5 días de duración. Afecta a ambos sexos y a todas las edades, pero es mucho más frecuente en niños. Etiología de la amigdalitis. La amigdalitis puede ser causada tanto por virus como por bacterias. Causa de los virus es de un 70 a un 90%. La mayoría de los casos son de origen viral. Entre los virus más comunes encontramos el virus de String-Bark, el virus de influenza A y B, los virus para influenza tipo 1, 2 y 3, el virus sincitial respiratorio y los adenovirus. Causa de bacterias es de un 5 a un 15%, aunque menos frecuente. Las bacterias también pueden causar amigdalitis, entre ellas el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, la causa más importante, Streptococcus pyogenesis y el Streptococcus aureus. Cuadro clínico. Ahora veamos los signos y síntomas más comunes de la amigdalitis. Dolor de garganta, que suele ser el síntoma principal, disfagia o dificultad para tragar, fiebre, cefalea, tos. Esto es especialmente en los casos virales, la halitosis o mal aliento, irritabilidad, ganglios linfáticos inflamados, amígdalas hiperémicas e hipertróficas, exudado faríngeo, exantema y disnea. Ahora hablaremos sobre cómo se diagnostica la amigdalitis. El diagnóstico de amigdalitis se basa en 3 componentes principales: cuadro clínico, exploración física, pruebas complementarias cuando son necesarias. Uno de los puntos clave es diferenciar si la causa es viral o bacteriana, ya que esto cambia el tratamiento. Durante la inspección orofaríngea podemos observar diferencias importantes. Amigdalitis viral. Las amígdalas van a estar inflamadas y enrojecidas sin exudado purulento. Puede presentar secreción nasal y tos frecuente. Estas características son más suaves y suelen acompañarse de síntomas respiratorios altos. La amigdalitis bacteriana va a haber unas amígdalas más inflamadas y enrojecidas con presencia de exudado purulento, linfoadenopatía cervical anterior y fiebre alta. Cuando sospechamos de infecciones por Streptococcus, la prueba de referencia es el exudado faríngeo, que permite confirmar Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Tratamiento farmacológico. El tratamiento depende del origen de la infección. Si la causa es viral, será un tratamiento asintomático, con una hidratación adecuada, reposo y analgésicos en caso de dolor. Si la causa es bacteriana, se indicará antibióticos como amoxicilina o acitromicina. Esto ayudará a controlar la infección y a evitar complicaciones. Como tratamiento quirúrgico tenemos la amigdalectomía. Esta cirugía consiste en extirpar las amígdalas palatinas. Existen 2 técnicas: amigdalectomía por diatermia y la amigdalectomía por disección fría. La amigdalectomía por diatermia consiste en utilizar un instrumento eléctrico que transmite corriente de alta frecuencia. Esta corriente corta el tejido y coagula al mismo tiempo, permitiendo que retire las amígdalas separándolas de su lecho mediante el calor. Como ventaja tenemos que hay un menor sangrado intraoperatorio, porque coagula los vasos sanguíneos al mismo tiempo que corta. También el procedimiento es más rápido. Como desventajas tenemos que hay un mayor dolor posoperatorio por el efecto del calor sobre el tejido. También hay un incremento leve del riesgo del sangrado tardío por caída de costra.
Como segunda técnica tenemos la amigdalectomía por disección fría. Consiste en realizarse con instrumentos sin energía térmica, como disección con bisturí frío, tijeras, disector o cureta. La amígdala se separa manualmente del músculo faríngeo. Como ventajas tenemos que hay un menor dolor posoperatorio porque no hay quemadura térmica. También hay un menor riesgo de sangrado tardío. Como desventaja tenemos que hay más sangrado durante la cirugía y es una cirugía un poco más tardada. Escala de Brodsky. Se usa para clasificar el tamaño de las amígdalas de una persona según la cantidad de espacio orofaríngeo que ocupa utilizando un sistema de grados, del 0 al 4. El grado 0 es no visible. El grado 1 ocupa menos del 25% de la luz de la orofaringe. El grado 2 ocupa del 25 al 50% de la luz orofaríngea. Del grado 3 ocupa del 50 al 70% de la luz orofaríngea. El grado 4 ocupa del 75 al 100%. Una amigdalectomía se considera necesaria en un grado de hipertrofia amigdalina que causa problemas significativos, especialmente cuando las amígdalas obstruyen más del 50% del espacio orofaríngeo. Estos grados más las características de la obstrucción de un paso de aire pueden ser un requisito para la cirugía, especialmente si hay sospecha de apnea del sueño. Intervenciones de enfermería preoperatorias. En primer lugar, realizamos una valoración integral. Revisamos signos vitales con especial atención a fiebre, taquicardia o cualquier indicio de infección respiratoria activa, porque si el niño está enfermo, la cirugía debe posponerse. Debemos confirmar el ayuno preoperatorio de 6 a 8 horas antes de la cirugía. Verifico higiene bucal y retiro cualquier objeto que pueda interferir con el procedimiento quirúrgico. También debemos comprobar que los estudios quirúrgicos estén completos, como el hemograma, los tiempos de coagulación y la valoración anestésica. Verificar que el consentimiento informado esté correctamente firmado. También debemos asegurar la identificación correcta del paciente, confirmar alergias a medicamentos y si ya tiene vía venosa, revisar que esté permeable. También es importante la profilaxis antibiótica. Intervenciones de enfermería postoperatorias. Al regresar de quirófano debemos colocar al niño en posición lateral o semifowler para favorecer el drenaje de secreciones. También debemos vigilar los signos de obstrucción, como el estridor, el tiraje intercostal, los ronquidos intensos o la dificultad respiratoria. Debemos aspirar al niño cuando sea estrictamente necesario. Prevenir y detectar la hemorragia. Esto es uno de los puntos más críticos. Debemos observar si hay sangre fresca en la saliva, si existe vómito con sangre o una deglución constante. Reviso coloración, pulso y presión arterial en búsqueda de signos tempranos de sangrado. También debemos mantener la vía permeable y notificar al cirujano de inmediato ante cualquier sospecha de hemorragia. Administrar analgesia según indicación médica y evaluar la intensidad del dolor según la edad del paciente. También utilizar medidas no farmacológicas como un ambiente tranquilo y la aplicación de frío externo. La hidratación y la alimentación también es muy importante. Debemos iniciar líquidos fríos cuando el niño esté totalmente despierto. Evitar alimentos calientes, ácidos o duros que puedan lastimar la zona quirúrgica. También debemos fomentar una buena hidratación para evitar costras densas que puedan sangrar. El monitoreo continuo
Realizar el control de los signos vitales cada 15 a 30 minutos al inicio. También debemos vigilar el nivel de conciencia y dejar registro claro y completo de todo el procedimiento. Como siguiente patología tenemos la apendicitis. Comenzaremos hablando de la anatomía. El apéndice vermiforme es una estructura tubular pequeña con una longitud aproximada de 5 a 10 centímetros. Está situada en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Está unida al ciego, que es la primera porción del intestino grueso, justo en la intersección con el intestino delgado. El apéndice puede ocupar diversas posiciones dentro del abdomen, como retrocecal. Esta es la posición más común. También tenemos la pélvica, es la segunda más frecuente, y tenemos a la subcecal, preileal y posileal. Estas variaciones nos explican por qué el dolor en apendicitis no siempre es típico y puede irradiarse hacia espalda, pelvis o región lumbar. El apéndice está irrigada por la arteria apendicular, que a su vez está irrigada por la arteria ileocólica, y esta está irrigada por la arteria mesentérica superior, que a su vez está irrigada por la aorta abdominal. Sus funciones principales del apéndice es el reservorio de la flora intestinal. Alberga las bacterias benéficas que pueden ayudar a restaurar la microbiota después de infecciones intestinales. Tiene funciones inmunológicas, contiene tejido linfoide que participa en la respuesta inmune, especialmente en la infancia. También hay una producción de inmunoglobulinas que contribuyen a la producción de anticuerpos que fortalecen la inmunidad intestinal. La apendicitis se define como la inflamación aguda del apéndice vermiforme, generalmente causada por una obstrucción luminar. Se caracteriza por dolor abdominal en la región periumbilical que migra al cuadrante inferior derecho. Etiología. El evento inicial en el apéndice se vincula con la oclusión de la luz del apéndice, que puede ser causada por fecalitos, hipertrofia del tejido linfoide, parásitos, neoplasias o cuerpos extraños. Ahora hablaremos de las fases de la apendicitis. Fase 1. Simple o catarral. La apendicitis ocurre cuando hay una obstrucción de la luz del apéndice, como un fecalito, lo que provoca que se edematice. En esta etapa no hay infección ni ruptura del apéndice. Los síntomas pueden no ser perceptibles, pero puede incluir fiebre, dolor alrededor del ombligo, náuseas, dolor abdominal que se desplaza hacia el cuadrante inferior derecho. En esta etapa puede durar varias horas y los síntomas suelen empeorar en un plazo de 24 horas. Fase 2 o flemosa. En la etapa supurativa, la inflamación aumenta debido a la obstrucción continua. Esto provoca la propagación de bacterias en la pared del apéndice, lo que provoca una infección y la formación de abscesos. En la fase 2 implica síntomas más graves como constipación, fiebre mayor a 38 grados, aumento del dolor abdominal, náuseas, vómito, dolor agudo en el cuadrante inferior derecho. Fase 3. Gangrenosa. La apendicitis ocurre cuando una inflamación grave interrumpe el flujo sanguíneo al apéndice, causando necrosis. A menudo que el tejido se descompone, se torna morado o negro. Los síntomas incluyen taquicardia, fiebre alta, náuseas, vómito, dolor abdominal severo. Sin tratamiento inmediato, el apéndice puede romperse y provocar una infección generalizada. Fase 4. Perforada.
La apendicitis perforada se produce cuando el apéndice se rompe, liberando pus y bacterias en el abdomen. El apéndice puede reventarse en 24 horas o menos desde los principios de los síntomas. La fuga puede causar un absceso. Esta es la forma en que el cuerpo intenta contener la infección para que no se propague. Las rupturas pueden provocar peritonitis, una infección que se propaga al revestimiento del abdomen. Los síntomas de una apendicitis rota incluyen confusión, taquicardia, fiebre, tensión muscular involuntaria, hipotensión, dolor abdominal intenso y debilidad. En apendicitis aguda, Murphy describe que los síntomas aparecen en un orden característico, conocido como secuencia de Murphy. 1. Dolor abdominal. 2. Náuseas o vómito. 3. Fiebre. ¿Por qué es importante esta secuencia? Porque confirma el patrón de evolución típico de la apendicitis. No es solo que los síntomas estén presentes, sino en el orden en el que aparecen, lo que orienta a que se trate de un proceso inflamatorio progresivo del apéndice. Si los vómitos aparecen antes del dolor, se sospecha de otra patología como gastroenteritis. Signos clínicos para diagnosticar apendicitis. Primero, trazar una línea desde acá, desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Y acá en el tercio distal ubicamos el punto de McBurney. Segundo, signo de Fauci. Realizamos una presión en fosa ilíaca izquierda. La descompresión retrógrada ocasiona que el aire del colon viaje hasta la fosa ilíaca derecha y haya dolor en esta zona. Tercero, signo del obturador. La paciente en decúbito vamos a realizar una rotación interna de la cadera derecha y con ello va a ocasionar dolor directamente en la fosa ilíaca derecha. Auxiliar. La paciente en decúbito lateral izquierdo vamos a hacer una extensión de la cadera y con ello va a presentar un dolor directamente en la fosa ilíaca derecha. Quinto, signo de Blomberg. Realizamos una pregunta de distracción a la paciente. ¿Qué desayunaste hoy? En ese momento realizamos una presión en fosa ilíaca derecha. Cuando nos responda, realizamos una descompresión brusca del abdomen y en el caso de que tenga dolor se considera positivo. Sexto, signo de Dunphy. Vamos a decir a la paciente que tosa. Va a ser positivo en el caso que ella presente dolor en fosa ilíaca derecha. Escala Alvarado es una herramienta clínica para evaluar la probabilidad de apendicitis aguda en pacientes con dolor abdominal, usando síntomas, signos y pruebas de laboratorio para asegurar una puntuación. Se suman los puntos para clasificar el riesgo en bajo, intermedio o alto y se usan para ayudar al diagnóstico médico. Los parámetros para la puntuación. La escala evalúa 6 síntomas y signos clínicos y 2 marcadores de laboratorio. Primer síntoma: migración del dolor es 1 punto. Anorexia 1 punto. Náuseas y o vómito 1 punto. Como signos tenemos el dolor en cuadrante inferior derecho 2 puntos. Signo de rebote positivo 1 punto. Fiebre 1 punto. En el apartado de laboratorios tenemos leucocitosis 2 puntos. Desviación a la izquierda de neutrófilos 1 punto. Interpretación del puntaje. El puntaje se agrupa en categorías de riesgo. Riesgo bajo de 1 a 4 puntos. Riesgo intermedio de 5 a 7 puntos. Riesgo alto de 8 a 10 puntos. Tratamiento quirúrgico. Como tratamiento quirúrgico tenemos la apendicectomía. Es la cirugía necesaria para extirpar el apéndice del pediátrico, evitando desarrollar una sepsis. Tenemos 2 técnicas: la apendicectomía abierta, que consiste en extirpar el apéndice por medio de una incisión en el abdomen,
Como segunda técnica está la apendicectomía laparoscópica. Esta consiste en extirpar el apéndice a través de pequeñas incisiones en el abdomen. Intervenciones de enfermería preoperatorias. Lo primero es realizar una valoración integral, toma de signos vitales de forma continua y detectar cambios como fiebre, taquicardia o hipotensión, evaluar el dolor abdominal, dónde se localiza y cómo se irradia y la intensidad. Identifico signos de peritonitis como un abdomen rígido o defensa involuntaria. Valoro hidratación mediante mucosas, llenado capilar y turgencia. Posteriormente confirmo el ayuno según indicación, generalmente es de 6 a 8 horas. Canalizo una vía venosa periférica y mantengo hidratación intravenosa. En caso de vómito persistente o distensión abdominal, preparo y coloco una sonda nasogástrica si el médico lo indica. Verifico que el paciente tenga los estudios previos como biometría hemática, electrolitos, tiempos de coagulación y, si es adolescente, una prueba de embarazo. También reviso si ya se realizó el ultrasonido o tomografía. Compruebo la valoración anestésica y el consentimiento informado. Administro antibiótico preoperatorio para disminuir el riesgo de infección intraabdominal. Vigilo signos de deterioro como fiebre alta, incremento del dolor o rigidez abdominal que pueda indicar perforación. Mantengo reposo absoluto y una técnica aséptica en cada intervención. Antes de entrar al quirófano, verifico identificación del paciente, retiro objetos metálicos y cumplo la lista de verificación quirúrgica. Intervenciones de enfermería posoperatorias. Tras la cirugía, monitorizamos los signos vitales cada 15 a 30 minutos. Evaluar los niveles de conciencia y respuesta a la analgesia. Observar signos tempranos de complicaciones como fiebre, palidez o taquicardia. También vamos a controlar el dolor administrando analgésicos prescritos y valorar su eficacia con una escala adecuada para la edad. Fomentar técnicas no farmacológicas como respiración profunda o cambios de posición para mejorar el confort. Cuidados de la herida. Valorar el apósito buscando sangrado, humedad o secreciones. También debemos aplicar técnica estéril en cada cambio. Vigilar signos de infección como enrojecimiento, calor, dolor o secreción purulenta. Monitoreo gastrointestinal. Observo por presencia de náuseas, vómito o distensión. Valorar el retorno de los ruidos intestinales. Inicio de la dieta de forma progresiva una vez que haya peristaltismo y el paciente tolere los líquidos. También vamos a medir el perímetro abdominal. Control de líquidos y electrolitos. Mantener una hidratación intravenosa y vigilar la diuresis, que en pediátricos debe de ser menos de 1 mililitro por kilogramo por hora. Detectar signos de deshidratación o sospecha de sobrecarga y reportar inmediatamente. Prevención de complicaciones. Vigilo signos de hemorragia, de infección intraabdominal o hilo paralítico. En pacientes con drenaje, registrar el gasto y color, características de las secreciones. Estas intervenciones permiten una preparación segura antes de la cirugía y una recuperación adecuada después de ella. El rol de enfermería es fundamental para detectar complicaciones tempranas y garantizar la seguridad del paciente. Para concluir, el proceso de atención a enfermería es esencial para